con Ruth del Salto. Hugo Carvajal, el ex jefe de espionaje de Venezuela, se declaró culpable de delitos de narcotráfico y narcoterrorismo en Estados Unidos. Las autoridades de este país lo acusan de colaborar con las FARC de Colombia y de usar la cocaína como arma para envenenar a los ciudadanos. En ángulo, el debate sobre las revelaciones de Carvajal, ahora que coopera con la justicia estadounidense. ¿Puede su testimonio sacudir al régimen de Nicolás Maduro? Lo vemos en ángulo. La realidad profundamente preocupante es que hay poderosos funcionarios de gobiernos extranjeros que conspiran para inundar Estados Unidos de drogas que matan y debilitan. Hugo Armando Carvajal Barrios fue una vez uno de los hombres más poderosos de Venezuela. Durante años, él y otros funcionarios del cartel de los Soles utilizaron la cocaína como arma, inundando de veneno Nueva York y otras ciudades estadounidenses. Y la gran pregunta es, ¿cuáles son los cargos que enfrenta Hugo el Pollo Carvajal? El cargo número 1, conspiración para cometer narcoterrorismo, mínimo obligatorio de 20 años de prisión y el máximo de cadena perpetua. El cargo 2, conspiración para importar narcóticos, tiene un mínimo obligatorio de 10 años de prisión y un máximo también de cadena perpetua. El cargo 3, la posesión de armas de fuego, incluyendo ametralladoras y artefactos destructivos. El mínimo que enfrenta por este cargo es de 30 años de prisión consecutivos a cualquier otra condena y el máximo, cadena perpetua. El cargo número 4, conspiración para poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y artefactos destructivos. También el máximo de cadena perpetua. Hugo Armando Carvajal Barrios se aprovechó de su cargo como director de inteligencia militar de Venezuela y abandonó su responsabilidad hacia el pueblo venezolano con el fin de causar daño intencionadamente a los Estados Unidos. Tras años intentando evadir a las fuerzas del orden, Carvajal Barrios probablemente pasará el resto de su vida en una prisión federal. Está muy asustado, ¿no? Pero también Maduro, porque ellos son responsables directos, porque Venezuela se ha convertido en un santuario de todos los males, del narcotráfico, del terrorismo, del saqueo y del pillaje que han hecho con la sociedad venezolana. Estos señores que hoy, con la caída del Pollo Carvajal, van a tener que vérselas un poco más serias y el gobierno de los Estados Unidos, bueno, entonces tendrá que tomar las decisiones que tenga que tomar contra esos personajes, porque no se trata del país, contra ellos. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas del debate que muestran sus lados en este ángulo. En Venezuela le doy la bienvenida a Sebastiana Barraez, es periodista de investigación militar y de frontera. Sebastiana, bienvenida a este ángulo. Hola, ¿cómo están ustedes? Un saludo para ustedes y la audiencia. Gracias. Saludo también especial en Colombia a Carlos Augusto Chacón, es analista político. Gracias por estar con nosotros y por su tiempo en este ángulo. Hugo, muy buenos días. Un saludo muy especial a ti y a toda la audiencia de NTN 24. Muy bien, arranquemos con preguntar, ¿podría considerarse una amenaza directa para altos funcionarios del régimen de Maduro esta posición que ha adoptado el Pollo Carvajal de declararse culpable, Sebastiana? A ver, yo creo que es un mensaje sin duda al corazón de aquellos funcionarios que han ejercido de manera arbitraria, que han creído que el poder es para siempre y que han jugado con los intereses del pueblo venezolano. Y sin duda que lo que el Pollo Carvajal está haciendo en estos momentos es porque no tuvo otra opción después de huir a España y luego extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué implicaciones puede tener, Carlos, para el régimen de Maduro esta declaración del Pollo Carvajal? ¿Se empieza a calentar ese panorama político en Venezuela? Hugo, pues varias cosas muy importantes. Lo primero es decir que esta decisión y este testimonio ratifica lo que desde hace muchos años, más de una década, se ha venido insistiendo en los vínculos del régimen de Miraflores con estructuras de crimen organizado dedicadas al narcotráfico en el hemisferio. Eso es muy importante. Lo segundo, que esto también ratifica las decisiones que ha tomado la administración Trump respecto a estructuras como el cartel de los Soles, poniendo en evidencia
que hacen parte de redes criminales transnacionales que operan en la región y que buscan no solamente vincularse al negocio del narcotráfico, sino expandir estructuras criminales como el Tren de Aragua y muchas otras, en este caso también las disidencias de las FARC o las FARC que en su momento cooperaban con el régimen de Hugo Chávez para desestabilizar la región. Claramente esto constituye un mensaje muy importante para la lucha contra estos regímenes autoritarios que no solamente han violado los derechos humanos en sus países y claramente todas las disposiciones democráticas, sino que han llegado a convertir a Venezuela en un Estado criminalizado, lo cual representa una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y por lo tanto la administración Trump y la justicia de Estados Unidos tienen muchas herramientas para tomar decisiones contundentes, para desarticular estas estructuras de poder que han contribuido a expandir en la región el crimen organizado, la violencia, el narcotráfico, el lavado de activos y otras economías ilícitas. Sin duda alguna, el Pollo Carvajal es un personaje clave en medio de este entramado delincuencial o criminal en Venezuela, el régimen de Venezuela. Y si alguien tiene información, pues es precisamente el Pollo Carvajal. Estuvo al lado de Chávez entre el 2004 y 2011 y al lado de Maduro en el 2013 al 2014. ¿Esa información será determinante, Sebastiana, de repente para los nuevos rumbos del país? ¿Lo ve usted así? Mire, no sé si para los nuevos rumbos, pero sí estoy convencida que uno de los argumentos que tenía el general Carvajal Barrios era la importancia de la información para poder negociar con los Estados Unidos su libertad. Recordemos que Hugo Armando Carvajal Barrios no salió de Venezuela precisamente presionado porque hubiese entrado en conflicto con el gobierno de Nicolás Maduro. Él sale de Venezuela porque tenía problemas con otros sectores relacionados a esos actos delincuenciales relacionados con el narcotráfico, y eso lo obliga a salir del país porque si no, sencillamente pues estaría tranquilamente ocupando algún cargo en esa revolución bolivariana. Y sé que él intentó por muchas vías plantear un acuerdo con los Estados Unidos a cambio de que no tuviese un solo día en prisión. Y esto pues no se lo aceptaron, hubo muchas conversaciones y acuerdos, entiendo, entre él y altos funcionarios estadounidenses desde hace años, hasta que, bueno, se tuvo que hacer por la fuerza. Ahora, lo que sí es cierto es que lo que dejó Hugo Armando Carvajal Barrios, que era además un hombre poderoso en inteligencia, porque él per se tenía además una red de confidentes, de espías en todo el país y además en todo el continente, por lo menos el suramericano. Y eso le daba una situación de privilegio en lo que a información se refiere. Carvajal Barrios tiene información precisa y clara, no solamente de los altos jerarcas de la Revolución Bolivariana, sino de aquellos países relacionados con Venezuela. Me refiero a países como Nicaragua, como Bolivia e incluso con sectores colombianos aliados de los grupos guerrilleros, específicamente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sí, Carlos, quisiera preguntarle a usted, pues porque en medio de esta situación, de esta, como lo decía al principio, postura de Carvajal de declararse culpable, pues suenan inmediatamente los principales personajes del régimen, los protagonistas del régimen, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, pero pues también es importante resaltar que Carvajal fue ese primer enlace entre los cuarteles, las fuerzas militares y el régimen para consolidar pues esa fuerza. Aparte de Maduro y de Cabello, también allí deberían estar muy preocupados altos y medios mandos de las fuerzas militares, ¿verdad? Por supuesto, porque lo que construyeron fue toda una estructura criminal basándose en la estructura de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Entonces, deberían estar muy preocupados porque lo que también está claro es que pueden pasar muchos años, pero la justicia, al menos la de Estados Unidos, sí llega y claramente cumple. Y esto es importante porque es un mensaje también para que entiendan que entre más rápido
permitan una transición democrática, va a ser más fácil que de alguna manera se logren hacer negociaciones, porque de alguna forma, si ellos insisten en representar una amenaza para la seguridad del hemisferio y específicamente la de Estados Unidos, pues Estados Unidos tendrá que entender que si no corta la cabeza de este problema, que es claramente el régimen de Miraflores encabezado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los jerarcas de las Fuerzas Armadas venezolanas, pues los problemas continuarán existiendo. Por lo tanto, digamos, blanco es gallina, lo pone. Si se quiere cortar esa cabeza, necesita ir por cada uno de los responsables, entre esos mandos militares. Sí, Sebastiana, ¿hasta qué punto revela esta confesión una alianza estructurada entre actores del narcotráfico y sectores del Estado venezolano? Porque es que no solamente se habla de la cercanía con las disidencias de las FARC o las FARC en Colombia, sino también con grupos de narcotráfico en México. También, bueno, hay todo que hay un intrincado internacional que será determinante cada mensaje que se conozca de Carvajal. Sin duda, Carvajal Barrios no solamente que era un hombre de inteligencia, yo quiero precisar algo demasiado, digamos, puntual en relación con la función que Carvajal Barrios cumplió en lo que era la entonces Dirección de Inteligencia Militar. Él era el hombre hasta que sale ya de la DIN, en época de Hugo Chávez, el que determinaba, es decir, era la última palabra en lo que los ascensos militares se refiere. No hay un militar en Venezuela que haya ascendido sin que Hugo Carvajal Barrios haya permitido ese ascenso. Y esos generales son los que están hoy, no solamente en el alto mando militar, sino en toda la estructura del alto mando militar ampliado en Venezuela. Y eso crea compromisos, ha creado, digamos, relaciones que comprometen a los sectores militares y políticos del país. Pero también Carvajal tiene información privilegiada de los negocios, los acuerdos que se hicieron con otros países en Venezuela, de Venezuela, por ejemplo, los acuerdos con rusos, con iraníes, con norcoreanos. Es decir, él tiene información clave y de inteligencia, incluso después que salió de la Dirección de Inteligencia Militar y mantuvo una red de espías en todo el país. Sebastiana, y usted ahí lo acaba de mencionar, el tema de los iraníes, porque se habla mucho de esa situación en la que se expidieron pasaportes venezolanos y que habrían caído en manos de iraníes, ¿no? Porque algunas personas que han sido detenidas iraníes tenían pasaportes venezolanos. Allí también pues se demuestra el poder y el alcance que tenía Carvajal, no solamente en el país, sino en las redes internacionales. Claro, lo que pasa es que en el caso específico de estos pasaportes y de las identidades que se le dieron, pues yo no digo tanto que fuese una responsabilidad de Carvajal Barrios. Ahí hubo el acuerdo desde la propia cúpula del poder, entonces cuando estaba Hugo Chávez, para que lo que se llama, lo que era el Instituto de Identificación, es decir, el servicio de migración en Venezuela, lo tuvieran acceso y manejo de la data los cubanos. Lo hicieron a través de algunos de estos directivos que estaban encargados de los servicios de identificación y migración. Hubo incluso un personaje que fue director de apellido Cabeza, que este individuo fue, pero yo creo que determinante, muy relacionado al grupo del 4 de febrero, me refiero al grupo de Diosdado Cabello y de todos estos que participaron en la intentona golpista, y que fue clave para darle documentos de identificación no solamente a los iraníes, a miembros de la guerrilla colombiana. Nosotros hemos logrado revelar en oportunidades claras y precisas nombres y apellidos de líderes guerrilleros con documentos venezolanos. Lo dijimos apenas hace un par de años con el caso de un comandante del ELN que no solamente tenía cédula de identidad, tenía carné de la patria. O sea, son personas a las que se les dio identidad y cédula
cédula de identidad o documento de identidad venezolano que les permitía perfectamente obtener pasaporte y cualquier documento de identificación en el país. Carlos, con lo que eso que está contando Sebastiana, pues también uno piensa rápidamente en las implicaciones que tienen los vecinos más cercanos, el caso de Colombia, ¿no? Porque para nadie es un secreto que muchas de las personas que pertenecen a la cúpula de las FARC, del ELN, siempre cruzaban la frontera y era allí donde se resguardaban y se escondían del actuar de las autoridades colombianas. Aquí también entonces habrá una segunda movida también que tendrá que ver con que se acaba, permítame la expresión, la alcahuetería que tenían los líderes criminales colombianos que se escondían en Venezuela. ¿Cómo lo ven, Carlos? Pues mire, sería lo ideal y uno esperaría que Venezuela realmente transite hacia una democracia y se reconozca al presidente que fue elegido el año pasado para que claramente pudiéramos tener una mejor cooperación. Mientras siga existiendo un régimen como el de Maduro en Venezuela, pues los grupos criminales van a seguir no solamente teniendo santuarios estratégicos o retaguardias estratégicas, es que no olvidemos que hoy en día las estructuras de crimen organizado que operan en Colombia lo hacen también en Venezuela, es decir, tienen teatros de operaciones. El ELN hace parte de estructuras criminales que están vinculadas no solamente al negocio del narcotráfico, sino también incluso de la extracción ilícita de oro. Entonces, lo que se ha permitido o se ha hecho es poner al Estado venezolano como estructura jurídica, como organización política, al servicio de los criminales. Entonces, eso lo que ha hecho es contribuir al fortalecimiento de esos grupos criminales. Y en una coyuntura en la que el gobierno colombiano no los está enfrentando, pues claramente ha llevado a que esos grupos se fortalezcan. Entonces usted tiene unos grupos fortalecidos en Colombia con un respaldo del régimen de Nicolás Maduro, lo que hace que sean unas estructuras criminales hoy muy poderosas, porque tienen unas capacidades inmensas que no tendrían si del otro lado de la frontera desde hace años tuviéramos un gobierno que estuviera también comprometido con la seguridad del pueblo venezolano y contribuyera en la cooperación a la construcción de seguridad en Colombia. Desafortunadamente, eso no es así. Para Colombia es fundamental lograr un cambio en Venezuela por un gobierno realmente comprometido con la democracia, con el Estado de Derecho, con el imperio de la ley y sobre todo con enfrentar a estas estructuras criminales. Hoy básicamente uno podría decir que el ELN funciona casi que como una quinta columna del régimen de Maduro, opera en ambos lados de la frontera, es casi que una guerrilla binacional y las disidencias de las FARC pues también han encontrado en territorio venezolano y en alianzas criminales con militares y con otros grupos criminales que operan en Venezuela, como el Tren de Aragua, el Tren de los Llanos, etcétera, estructuras criminales que se han venido consolidando y fortaleciendo gracias precisamente a esa permisividad. Es decir, el futuro de la seguridad de Colombia está estrechamente relacionado con el futuro democrático de Venezuela. Bueno, cuando pasan este tipo de situaciones en Venezuela, que siempre hemos estado muy pendientes, ¿no, Sebastiana, de revisar lo que pasa en Venezuela el día a día, cómo se presentan denuncias. Esta vez, ¿qué se puede esperar del juicio y de esas futuras revelaciones? Porque cuando pasan este tipo de cosas, la esperanza de los venezolanos que han migrado, que han tenido que dejar el país, la esperanza de quienes sobreviven allí a pesar de las dificultades, pues vuelven a renacer, ¿no? Vuelve a crecer la idea de que pueda caer el régimen. La pregunta obligada, Sebastiana, es ¿esta vez sí? A ver, es que yo creo que independientemente de eso, o sea, yo creo que hay gente que cada vez que puede tiene algunas esperanzas de algo y otros que no, y hay ciertas cosas que no se conocen en la víspera. Ahora, lo que es cierto es que el régimen venezolano siempre tuvo el cuidado y el temor de lo que pudiera decir Hugo Armando Carvajal Barrios. Ahora, no olvidemos también lo siguiente. Hugo Armando Carvajal Barrios tiene familia en Venezuela. Y hace unos años, ya cuando él se encontraba en España, una de sus hermanas fue detenida, que vive en el estado Monagas, que es precisamente la tierra de Diosdado Cabello Rondón, y que además tuvo mucha relación, me refiero a Diosdado, con el general Carvajal Barrios, y esto pues no es cualquier cosa, porque además pues Carvajal Barrios tiene un récord de relaciones, de amistades, de compromisos con gente que se encuentra en Venezuela, pero insisto, el caso es que tiene familia y una de las cosas que el régimen venezolano ha sabido usar es la presión, y lo hizo en ese momento contra Carvajal Barrios,
por la familia que tenía en Venezuela. Y creo que eso no se puede desechar, tomando en consideración lo que finalmente pudiese decir de manera segura, digamos, y de ofrecer Carvajal Barrio a las autoridades estadounidenses. Sí, Sebastián, ahí vemos imágenes en este momento de la oportunidad cuando fue arrestado el Pollo Carvajal y luego ahí veíamos en las imágenes el momento en que es recibido en Venezuela por parte de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, que lo reciben como un héroe nacional, ¿no? Y lo cuidan y lo consienten y lo miman allí en medio de ese regreso a Venezuela hace algunos años. ¿Qué similitudes y qué diferencia hay, Sebastiana, entre el Pollo Carvajal y Alex Saab, quienes fueron detenidos en el extranjero y luego fueron recibidos en el país? Pero bueno, acá hay una gran diferencia y es que Carvajal hoy está cooperando con las autoridades de Estados Unidos y Saab sigue debajo de las faldas del régimen de Maduro. No, bueno, también hay una diferencia grande. Carvajal Barrios es venezolano, Alex Saab es colombiano. Y Carvajal Barrios estudió, se formó, creció, hizo relaciones con sus compañeros, tanto de su promoción militar como de las promociones cercanas. Fue un hombre que hizo una carrera no tanto dentro de la Fuerza Armada, pero relacionada con la Fuerza Armada. Y bueno, eso hace, por supuesto, diferencias abismales con un personaje como Alesnaín Saab Morán, que entre otras cosas, pues lo que ha hecho, lo que ha tenido, la relación que ha tenido con Venezuela ha sido de negocios, de comerciar con el hambre de los venezolanos. Es decir, creo que son delincuentes con perfiles distintos y que además, en el caso de Alex Saab, pues le presta servicios al régimen venezolano desde otro punto de vista, diferente al que tuvo el Pollo Carvajal. Por cierto, no quiero dejar de mencionar que en relación con esas imágenes que mencionaba sobre la llegada de Hugo Chávez en ese momento, cuando él había sido detenido en Aruba y logró regresar a Venezuela, saben que fue la primera vez en que se vio abiertamente a Hugo Armando Carvajal Barrios. Él era un personaje casi mítico, pues. Era un tipo con un rostro de lo que apenas había una sola fotografía. En internet no era una persona que le gustaba ni fotografiarse, ni salir, ni nada. Eso fue un punto de quiebre, esa detención fue un punto de quiebre para que por primera vez él se diera a conocer, y no es casual la manera como lo reciben a él ahí los grandes jerarcas de la revolución, entre esos el propio y hoy defenestrado ministro del Petróleo Tarek El Aissami, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro. Es decir, esa cúpula del poder en Venezuela que sabe que Hugo Armando Carvajal Barrios tiene información privilegiada, que era un riesgo que cayera en manos de las autoridades estadounidenses. Bueno, gracias, Sebastiana, por recordarnos esa información que sigue siendo muy importante para seguir hablando de este caso, de Hugo Armando el Pollo Carvajal. Carlos, Carvajal se declara culpable, ¿no? Eso quiere decir que está cooperando con la justicia estadounidense, estará buscando seguramente que se rebaje esa pena y que no llegue a la conclusión de la cadena perpetua, aunque recordemos que Carvajal seguramente debe estar por los 60 y tantos, 70 años tal vez, y las medidas hablan de también 50 años de prisión, es decir, que los años que le pueden poner la justicia estadounidense o la cadena perpetua sería básicamente lo mismo, ya al final de sus días en la cárcel. Así es, pero lo importante será también cómo la justicia de Estados Unidos utiliza, digamos, ese mecanismo para disuadir mucho más a Carvajal y lograr que, entre otras cosas, además de los vínculos y nexos del narcotráfico dentro del régimen venezolano, primero con Chávez y luego con Maduro, sino además con otros gobiernos, porque claramente, como lo hemos venido diciendo en esta entrevista, pues está claro que el régimen de Maduro y el régimen chavista, si se quiere, en su conjunto, utilizó el Estado venezolano para construir una plataforma de negocios criminales, y que Carvajal cuente además con qué funcionarios de otros gobiernos,
con qué países, qué personas hacían parte también de esa, o hacen todavía parte de esa estructura, cómo operaban, cuáles eran esas rutas del narcotráfico, las rutas del lavado de activos. En fin, yo creo que aquí hay una oportunidad muy valiosa para el mundo, porque no olvidemos que al fin y al cabo estas redes criminales son transnacionales y constituyen una amenaza a nivel global. ¿Con quiénes más trabajaban? Por ejemplo, ¿con qué funcionarios de gobiernos europeos tenían vínculos o con gobiernos latinoamericanos? ¿Qué funcionarios habían permitido que todo este tipo de situaciones se consolidaran con distintas estructuras criminales? En el caso colombiano, saber específicamente, Carvajal, además de brindar alguna información sobre lo que en su momento eran las FARC y hoy son las disidencias de la FARC o el ELN, con cuáles de bandos de esas estructuras criminales tenían esos vínculos, cómo operaban, cómo entregaban los pasaportes, cuál fue la penetración y el grado de penetración de estructuras criminales como Hezbollah en Venezuela, porque esa es toda una historia que hay que saber contar y hay que poner en evidencia para, digamos, de alguna manera determinar el grado de penetración e instrumentalización que ha tenido el Estado venezolano en permitir la consolidación de estos grupos que hoy en el mundo son multimillonarios, no solamente con el negocio del narcotráfico, sino con otros negocios ilícitos como la extracción ilícita de oro, el lavado de activos. El caso, por ejemplo, de Saab, muy bien lo decía Sebastiana, es diferente, pero Saab ha actuado como un superfacilitador de negocios criminales con otras redes criminales internacionales. Todo eso lo puede contar Carvajal, y eso sería de mucha utilidad, no solamente para la justicia y el gobierno de los Estados Unidos, sino para las autoridades de otros países. Bueno, es mucho lo que tiene que contar Carvajal y eso lo vamos a ir conociendo poco a poco porque su sentencia se conocerá el 29 de octubre. Hacemos una pausa para nuestros comerciales, ya regresamos en unos minutitos para seguir hablando de esta declaración de culpabilidad que hizo Hugo Armando El Pollo Carvajal. Regresamos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Ángulo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el exdirector de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Armando El Pollo Carvajal Barrios, se declaró culpable de delitos de narcotráfico y narcoterrorismo en una corte federal. Ya lo anticipábamos en el bloque anterior, su sentencia se va a conocer el próximo 29 de octubre. Quiero arrancar este segundo bloque, Sebastiana, contigo para preguntarte sobre la responsabilidad que tiene la comunidad internacional, especialmente países como España, que retrasaron la extradición de Carvajal. Fue un proceso que tardó entre 3, 4 años, si no estoy mal, en la que por fin se pudo llevar a Carvajal extraditado. Sí, bueno, obviamente que había una responsabilidad. También es cierto que ahí funcionaron una cantidad de argumentos, leguleyos para evitar que Carvajal pudiese ser extraditado a los Estados Unidos. Ahora, yo creo que más que la responsabilidad de un país en particular, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de evitar que, por lo menos de tratar de evitar que esta tragedia que ha ocurrido en Venezuela se repita en otros países, donde no han existido hasta ahora los mecanismos desde el punto de vista internacional que obliguen a funcionarios a tener que responder ante hechos tan graves como cuando se violentan los derechos humanos, cuando se destruye todo el aparato institucional de un país para permitirle a una revolución que se instale por encima de los designios de la población. Es decir, yo creo que ahí hay una gran responsabilidad, pero más aún el hecho de que el narcotráfico penetra a todo el sistema de un país, destruye su economía, destruye la juventud, compromete sectores que durante años, además, pues nunca habían ni siquiera imaginado que pudiesen convertirse en parte de la lavadora de dinero. Yo puedo decir con absoluta responsabilidad que siendo periodista en zona de frontera, empezamos a percibir que algo extraño ocurría cuando
las informaciones de las fuentes de suceso, de quienes cubrían suceso, empezaron a revelar que normalmente las informaciones eran casi siempre cotidianas, hasta que el narcotráfico empieza a aparecer y con ello, pues los crímenes atroces, las situaciones donde se involucran familias, donde jóvenes, niños y la destrucción progresiva de una sociedad. Así que creo que es hora de que la comunidad internacional tome muy en serio lo que ocurrió en Venezuela y lo que está ocurriendo aún hoy en día. Carlos, también me gustaría conocer su opinión acerca de esta posición de la comunidad internacional frente a este caso y las declaraciones y las nuevas informaciones que se irán conociendo en este caso del Pollo Carvajal. ¿Cuál es la posición que debe adoptar la comunidad internacional? Pues yo comparto totalmente lo que dice Sebastiana y lo complemento además diciendo que lo que esto pone en evidencia es la necesidad de un cambio fundamental en la política de seguridad en distintas regiones del mundo, de la necesidad de una cooperación mucho más efectiva. No se trata solamente de condenar a través de declaraciones lo que pasa en Venezuela, sino de actuar frente a eso, permitir que ciertos gobiernos continúen reconociendo el régimen de Nicolás Maduro, que reciban a funcionarios del gobierno, por ejemplo, como lo vimos hace algunos años, llegando a España con valijas y maletas, aterrizando a medianoche y despegando sin ningún problema. Es decir, aquí tenemos que empezar a pensar, y nosotros desde el Instituto de Ciencia Política en Colombia venimos promoviendo la necesidad de hacer realmente una transformación en las políticas de seguridad, no solamente a nivel hemisférico, sino a nivel global, para reforzar la lucha contra las economías ilícitas, contra las redes de crimen organizado transnacional. Fíjense en algo tan importante. Hoy en día Europa enfrenta una amenaza y es la guerra injustificada de Rusia contra Ucrania. Y muchos podrían decir, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver todo, porque si uno piensa en la forma como Rusia se ha vinculado con el régimen chavista en Venezuela desde hace décadas, cómo ha permitido construir redes criminales para lavar activos y evadir sanciones, cómo Hezbollah, un proxy de Irán operando en Venezuela, también vinculado a economías ilícitas, ha permitido fortalecer una estructura criminal que respalda las acciones de desestabilización de un régimen como el de Irán. Es decir, entender que aquí hay una convergencia de amenazas asimétricas, híbridas y convencionales, donde los países que permiten que estas estructuras criminales operen se vuelven en cómplices. Por lo tanto, lo que hay que hacer es empezar a priorizar un combate integral a todos los fenómenos de violencia. Eso implica que la comunidad internacional, insisto, no se quede en declaraciones, sino en acciones contundentes para desarticular esas estructuras. Y como parte de esas estructuras son precisamente los aparatos de poder de regímenes como el venezolano, pues hay que atacarlo por todos los medios, enfrentarlos por todos los medios y no legitimarlos y no ser complacientes y por supuesto no apaciguarlos, que es también lo que hemos visto en los últimos años en el mundo. Y es que con regímenes como el de Venezuela se ha seguido apaciguando la situación, creyendo en esas falsas negociaciones con algunos sectores de la oposición y haciendo votos de buena voluntad, sin reconocer que hay que tomar acciones contundentes para ayudar a desestabilizar ese régimen, para que salga del poder, porque eso ayudaría a reforzar las condiciones de seguridad en el mundo. Venezuela se convirtió en un hub criminal, donde distintas estructuras tienen la capacidad de operar, de desplegar operaciones. Lo del tema de los pasaportes no es menor, y eso también lo hacía Tarek El Aissami. Y cómo daban pasaportes a operativos de organizaciones terroristas y criminales como Hezbollah para que se movieran por América Latina y para que de alguna manera también entraran a los Estados Unidos. Eso constituye una amenaza a la seguridad nacional. ¿Qué hay que hacer? ¿Simplemente salir a condenarlo, ponerlo en evidencia en los medios de comunicación? No, hay que entender toda la cadena de valor y suministro de esas acciones criminales para atacar cada uno de esos eslabones, incluyendo un eslabón muy importante, que son quienes están hoy en el gobierno de Venezuela permitiendo que esas acciones se puedan llevar a cabo. Sí, y tomando esa línea que usted menciona, Carlos, sobre el tema de las no más declaraciones, sino más comunicados, donde no se ve una postura real que rechace la situación en Venezuela, le quiero preguntar a Sebastiana, como periodista, como analista, que ha vivido todo este tema en Venezuela, ¿cómo vio las declaraciones de Albert Randin, el nuevo secretario general de la OEA, que en una pregunta hecha por nuestro director de informativos en su posicionamiento como nuevo secretario general, decía que, basados en sus principios,
no opinaban sobre las políticas de los países y no se debía tomar partido, siendo él el nuevo secretario general de la OEA, teniendo como referencia a su antecesor, donde se criticó fuertemente el tema de Venezuela. ¿Cómo ve esta posición de Randim, Sebastiana? Pues mire, muy preocupante porque creo que, entre otras cosas, él parte de un principio equivocado. Él cree que en Venezuela hay un sistema democrático y cuando una persona llega a un nivel tan alto como este de la Organización de Estados Americanos, teniendo total desconocimiento de lo que sucede en Venezuela, lo menos que uno pudiera decirles es que pues no opinara, porque es bien lamentable escucharle decir que, bueno, que está bien que él no tome partido. Nadie le está diciendo que tome partido. Lo que sí le estamos diciendo a los venezolanos y le estamos exigiendo es que tenga la responsabilidad de por lo menos conocer los antecedentes de lo que ha ocurrido en Venezuela y de lo que ha hecho la OEA anteriormente, y no llegar a improvisar en un tema del cual parece que no tiene ningún conocimiento. En Venezuela no hay reglas claras que cumplir. El acuerdo, las conversaciones y los diálogos de los que él está hablando, ya nosotros tenemos un largo recorrido de conversaciones, de acuerdos, como decía Carlos. Por ejemplo, el caso de los acuerdos de Barbados, nada de lo que se acordó en el acuerdo de Barbados se cumplió, más allá de que al régimen venezolano le entregaran a Ali Saab. Nada de los presos políticos que se ha acordado en las conversaciones para que fuesen puestos en libertad. Los que quedan no, lo que quedan no es en libertad, quedan escarcelados y los vuelven nuevamente a encarcelar. El régimen venezolano ha dado demostraciones clarísimas que no respeta ninguna conversación, que se burla de eso, y entonces llega el secretario general de la OEA a decir que no, que lo que hay que plantear es una nueva conversación. Por Dios, lo que está demostrando es que no tiene nada de conocimiento de lo que ha ocurrido en Venezuela durante estos años. El que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Es el llamado al secretario general de la OEA sobre esa situación en Venezuela. Hacemos una pausa a comerciales y ya regresamos para las conclusiones finales en este ángulo de hoy, donde hablamos acerca de Hugo Armando El Pollo Carvajal, que se declaró culpable de delito de narcoterrorismo en Estados Unidos. Regresamos en unos minutos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Hugo Armando El Pollo Carvajal fue detenido en 2019 en España, de nuevo por un pedido de extradición de Estados Unidos, pero se fugó y estuvo 2 años prófugo de la justicia. En septiembre de 2021 fue recapturado y en julio de 2023 finalmente fue extraditado. De acuerdo con el comunicado que dio a conocer el Departamento de Justicia, luego de que se declarara culpable este miércoles, El Pollo Carvajal y otros miembros del llamado Cartel de los Soles abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial. Todo esto con el fin de facilitar la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Llegamos a las conclusiones en Ángulo. ¿Cómo completamos este cruce de opiniones para hacer ya estos mensajes finales, estas conclusiones, hacer constructivo este diálogo, Sebastiana? A ver, cuando hablamos de cruce de opiniones, específicamente, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? No, acerca de la situación que ha significado esta declaración de culpabilidad del Pollo Carvajal y lo que se espera en el futuro para Venezuela. No, bueno, yo creo que está clarísimo, sin duda, que lo que el Pollo Carvajal diga ante la justicia estadounidense va a traer reacciones en Venezuela. Yo creo que se han preparado en los últimos años porque saben lo que pudiera surgir de las declaraciones que él pudiese dar. Ahora, también creo que hay mucho tiempo ganado por parte de Hugo Carvajal
Barrios durante todos estos años que logró burlar la justicia tanto en España y por parte de las exigencias que hacían desde Estados Unidos, pero bueno, creo que también es una demostración muy palpable y clara que debe quedarle clarísimo a esos funcionarios de la Revolución Bolivariana, porque el argumento de que sencillamente cumplieron una orden ya no es válida. Y creo que ese argumento de Carvajal Barrios, de las decisiones que tomó en su momento, porque sobre todo con el caso de la guerrilla colombiana y el armamento, pues no le son válidas por el tribunal y mucho menos la relación que tuvo con sectores del narcotráfico, uno de ellos el caso de alias Jabón, un narcotraficante colombiano que murió en el estado Mérida, en Venezuela. Sí, también en estas conclusiones, Carlos, quisiera hacerle esta pregunta, ya final también. ¿Puede esta declaración de Carvajal Barrios acelerar nuevas sanciones o decisiones políticas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela, contra el régimen de Venezuela? Así debería ser, y además esto tiene que servir para que de una vez por todas ya los estados democráticos, los gobiernos de estados democráticos empiecen a tomar medidas serias para entender que Venezuela, mientras siga capturada por un régimen como el que está hoy en Miraflores, encabezado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, representa una amenaza global a la seguridad, a la estabilidad de las democracias liberales, que se han vuelto unos promotores de redes de crimen organizado transnacional, que son facilitadores de economías ilícitas, que si el mundo quiere avanzar por una ruta de paz, recuperar la confianza de los ciudadanos, combatir específicamente a estas organizaciones que desestabilizan naciones enteras y regiones enteras, como es el caso de América Latina, tienen que enfrentar con contundencia al régimen de Nicolás Maduro y tienen que desarrollar todas las capacidades que se necesiten para enfrentar esta amenaza asimétrica e híbrida que representa ese régimen hoy para el mundo. No es posible que sigamos hablando simplemente de esperanzas basadas en diálogos y en negociaciones que no conducen sino a ventajas estratégicas por parte del régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que el mensaje es claro, no puede haber más complacencia, no podemos esperar otros 4 años a que cambie la administración de Estados Unidos y regrese una administración como la anterior, que fue bastante... Son Sebastián Abarráez y Carlos Augusto Chacón, quienes han estado acompañándonos hoy en Ángulo. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos para despedir nuestro espacio de hoy. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Quiero agradecer a mis protagonistas de la jornada de hoy, a Sebastián Abarráez, periodista de investigación militar y de frontera. Gracias, Sebastián. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Gracias a ustedes, a la audiencia y a Carlos, que estuvo hoy con nosotros. Y también quiero agradecer especialmente a Carlos Augusto Chacón, analista político. Gracias por su tiempo, por su punto de vista. Muchas gracias a ustedes, a Sebastián y a la audiencia de NTN 24. Gracias a todos ustedes. Yo soy Hugo Vecino y los espero en otra emisión de Ángulo, porque somos el vértice de los lados que genera la noticia. Buena jornada a todos.